Bueno, perfecto. El que vuelve a comunicarse con nosotros, le agradecemos, es Juan Pablo Enríquez. Él es contador, docente del Instituto Nacional de Capacitación Política, docente de Economía de la UADR, miembro del colectivo EPA. Bueno, es nuestro especialista en economía y lo vamos a consultar a él porque hay beneficios. Se ha reglamentado, creo que ayer o hoy, los nuevos beneficios para monotributo y autónomos. Juan Pablo, ¿cómo estás? Jorge Calcina te saluda. Buenas tardes, Jorge, y a toda la audiencia de T14, ¿cómo andan? Bien, tratando de saber las novedades, sobre todo para monotributistas y los autónomos, que si bien se conoció la información, creo que la reglamentación es reciente. Sí, en esta semana se acaba de reglamentar las modificaciones en cuanto a las categorías de monotributo, e impuesto a las ganancias en términos de personas físicas y personas jurídicas también, ganancias para empresas que se aprobó después. En relación con las ganancias de empresas, se estableció una escala donde van a pagar más los que más tienen y con esa diferencia se va a solventar el aumento en el límite de ganancias que, dicho sea de paso, se dio en esta última instancia con la reforma nueva, ¿no? A 150.000 pesos el bruto. Pero acá lo importante y lo que abarca mucha gente, bueno, es importante decir que va a haber alrededor de 1.500.000 trabajadores en Argentina que van a dejar de pagar el impuesto a las ganancias. La verdad que parece bastante una broma la situación de sí, no, yo ya lo discutí en su momento, pero la Corte Suprema de Justicia dijo que sí, o sea, para mí el sueldo o los saberes no son ganancias, pero bueno, una discusión que perdí y perdimos todos. Igual la Corte Suprema de Justicia y el sector judicial que no paga ganancias, no sé por qué tienen un tratamiento especial. Sí, la verdad. Los más altos y no pagan ganancias. Es una discusión que como sociedad me parece que tenemos que dar. Sí. A partir de 150.000 pesos de bruto no van a pagar más impuestos a las ganancias, un beneficio que llega alrededor de 1.500.000 argentinos. Es importante eso porque son inyección de recursos para el consumo, justamente para el mercado interno, para generar aumento en la producción y en el consumo. Así que bienvenido sea. Y algo que se estaba esperando mucho, porque estaba vigente desde enero, la última escala de enero 2020, de monotributistas, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar del piso y del techo para que ustedes tengan una idea. Lo que es la categoría A, tenías que tener una facturación anual de 208.000 pesos y ahora pasa a ser de 283.000 pesos para mantenerte dentro de la categoría A. Y el importe mensual que se pagaba va a ser era de 1.955 pesos y ahora va a ser de 2.646. Y así, obviamente, de manera ascendente. Y la última categoría, que es la categoría K, tenía 2.600.000 pesos, era el importe anual de facturación, y eso pasará a ser de 3.500.000 pesos, pagando mensualmente desde 14.000 a 19.000 pesos. Son importantes novedades para este rubro, pero acá hay una cuestión importante que hay que destacar, me parece. Argentina, por un estudio de una consultoría internacional por estos días, fue determinada como el país que más ha ayudado al sector trabajador en la pandemia. Y no es menor este dato, con los enormes esfuerzos que ha habido que hacer en un país que, cuando se inició esta gestión en diciembre de 2019, tenía todas las variables totalmente desguarnecidas y variables que eran con signos negativos, ¿no? Inflación, desempleo, disminución de consumo, endeudamiento histórico. Que Argentina haya logrado a lo largo de este tiempo, con un montón de dificultades y en plena negociación con los organismos multilaterales de crédito, generar ciertos ambientes propicios para contener a la población trabajadora en una época muy complicada, es un dato importante. Y a eso me refiero con la implementación del Retro 2, que está vigente, se comenzó a implementar desde hoy, se pueden inscribir los autónomos y los monotributistas a través de la página del Ministerio de Trabajo. Es una inversión del Estado que llega alrededor de 1.400.000 trabajadores. Estamos hablando que pasamos de 800 a 1.400.000 trabajadores. Estamos hablando de los
salarios devengados del mes de mayo, ¿no? Por el efecto de esta pandemia y la vigencia de las restricciones en estas últimas semanas, y van a percibir un salario de 18.000 a 22.000 pesos. Es el aumento que se va a dar. Obviamente que tienen que hacer toda una gestión, pero es importante que el Estado invierta alrededor de 20.000 millones de pesos en sostener las actividades laborales de los sectores que han sido más perjudicados justamente por la pandemia. Y recién, es muy preciso, se acaba de lanzar también una línea de créditos para el sector turístico, que ha sido muy afectado por la pandemia. Estamos hablando de los denominados créditos a tasa cero. Es una inversión del Estado de alrededor de 6.000 millones de pesos, que va a abarcar a todo el universo afectado por esta pandemia, y también es una noticia importante que tiene que ver con contener, ¿no? Ojalá llegue el momento de que empecemos a pensar no tanto en contener, sino en crecer, pero eso no depende solamente de la gestión que se pueda hacer desde el Estado, sino desde un contexto de adversidad que parece no cesar nunca. Sí, la verdad que son muchas las ventajas. Estaba viendo esas mismas estadísticas, las había leído en el día de ayer acerca de la ayuda, y es como creo que dijimos en la charla anterior, la única salida y la reactivación de la economía es poner la plata en la calle, en manos de aquellos que la van a gastar en como dijimos, en el almacenero, en el kiosco, en aquel que tenga un poquito más en arreglar algo en su casa, en pintar. La verdad que es la manera de reactivar una economía, no por ahí. Yo soy bastante reacio también al tema de las ayudas a las grandes empresas, porque bueno, ahí caemos en esa famosa teoría del derrame, donde nunca llega al borde porque el borde te lo van subiendo. Totalmente, siempre está esa discusión, pero en lo que estabas mencionando recién es importante recalcar que se ha trabajado también en el tema de la carne, ¿no? Se ha generado grandes disputas en estas últimas semanas. Ojalá se pueda lograr un acuerdo. Acá lo que se está tratando es de arbitrar algunas medidas por parte del Estado para reducir el precio de la carne, que está totalmente configurado en términos internacionales, y eso obviamente hace bajar el consumo de 58 kilos anuales en 2015 a 43. En la actualidad nuestro pico mínimo histórico, que no es casualidad. Entonces necesitamos un Estado más importante, un Estado que ponga condiciones, y como vos decías recién, la inyección de recursos es más que trascendente. Fíjate que el otro día se conocieron datos vinculados con la pobreza y la indigencia, que en promedio en la Argentina los jóvenes menores de 14 años son pobres, ¿no? Un dato que nos duele a todos, y quizás uno de los datos más preocupantes que tenemos como sociedad en la Argentina. Por eso el Estado Nacional implementó todos los montos ligados a la tarjeta alimentar, que eran para jóvenes menores de 9 años hasta 14 años, ¿no? Como para tener una mayor consideración, y pasamos de una cobertura de 1.800.000 pibes a casi 4 millones de personas. No es menor. Hoy en la Argentina, lamentablemente, y por consecuencia de las políticas de los últimos años, sumado al efecto riguroso que ha tenido la pandemia, hay alrededor de 10 millones de personas, según palabras del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que están en situaciones peligrosas vinculadas con la alimentación. Quizá debe ser ese hoy, obviamente, el principal punto que tiene que atender el gobierno nacional, que parece estar haciendo cosas que siempre resultan insuficientes, porque obviamente el desequilibrio en cuanto a la distribución de los ingresos que tenemos viene de larga data y cuesta revertir. Y ahora te voy a pedir una respuesta que es política, una opinión política. Siempre estamos hablando de política porque todo es político en la vida del hombre. Es política. Exactamente, pero bueno, que tiene más que ver con una posición política más que económica, que es esta recomendación que ha hecho un sector para no pagar. Yo no alcancé a leer bien el documento, o no lo entendí, tal vez, si es no pagar o posponer el pago de la deuda al FMI. Sí, por ejemplo, dentro de ese sector, aparte de haber sindicalistas conocidos como Yasky, Moyano, está la diputada nacional Fernanda Vallejos, que a su vez también es economista,
Uh-huh. Es un sector muy importante del Frente de Todos, que tiene obviamente una gran incidencia sobre los sectores populares. Todo es discutible. Yo estoy muy a favor de esa tendencia, porque en este tiempo donde el mundo se cae a pedazos, donde el sector financiero ha aumentado la brecha de ingresos en relación con las desigualdades de los pueblos, me parece que tenemos que refugiarnos y contener a nuestras poblaciones que las están pasando muy mal. Y hoy la Argentina está bajo una situación de equilibrio fiscal, cuando el mundo, el 98% de los países del mundo tiene déficit fiscal por atender justamente las necesidades del pueblo. Desde Argentina no se ha desatendido, en las últimas semanas de hecho se han instrumentado mayor cantidad de recursos, pero no es menor dar esa discusión. No hay que pagar con los ojos cerrados, hay que negociar siempre y cuando se beneficie el conjunto de la población. Habrá que dar las discusiones políticas y legales posteriores, pero me gusta esa postura. Igualmente, algunos analistas sostienen que es una estrategia por parte del gobierno nacional como para confundir un poco en términos de negociación al Fondo Monetario Internacional y decirles que hay muchas presiones internas que están asegurando de que en vez de pagar hay que atender las urgencias sociales, que para mí es lo que hay que hacer en la actualidad. Sí, lo cual vamos a estar todos de acuerdo en eso. No sé quién, como diría un amigo mío bien nacido, puede estar en contra de priorizar lo que es el país. Entonces, pero, a ver, salvando las distancias, y más que nada fue un discurso porque lo sacaron a bolsazos después. Estamos volviendo al discurso de Rodríguez Sá, cuando asumió la presidencia de la Nación, por eso no sé cuántos días. No vamos a pagar más la deuda externa, no vamos a pagar la deuda externa, dijo, y ahí se declaró el default. Pero bueno, a veces se pueden hacer cosas con discurso y otras con hechos concretos. Claro. El economista, uno de los pensadores más importantes que tuvo la economía nacional, que fue Aldo Ferrer, siempre se basaba en vivir con lo nuestro, ¿no? Y Argentina es un país rico que tiene que comenzar un proceso de redistribución positiva de la riqueza, y a su vez también, fíjate un dato que no es para nada menor. El Fondo Monetario Internacional sacó un informe esta semana que pasó que dice que con 50.000 millones de dólares se comenzarían a paliar las grandes urgencias que ha determinado el efecto de la pandemia en el mundo entero. ¿Y cuánto fue el arreglo que tuvo con el gobierno de Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional? Yo creo que fueron 50.000 de los que llegaron 44.000. Claro, 57.000 millones de dólares. Sería bueno entonces cuando se plantea pagar, que estén en el banquillo de acusados aquellos dirigentes irresponsables que de alguna manera hipotecaron el futuro de generaciones enteras de argentinas y argentinos que van a tener que hacer frente a una deuda que no está traducida ni en mayor cantidad de beneficios para los sectores trabajadores, ni en obra pública, ni en nada. Si no rediscutimos eso, corremos el grave riesgo de que puedan venir nuevamente expresiones ligadas al neoliberalismo y que hagan los mismos deberes de siempre. Ahora, para poder pagar tenemos que saber qué es lo que vamos a pagar y qué se hizo con esos recursos. Claro, a eso iba mi pregunta. Cuando hablamos de que no sabemos dónde está esa plata, porque si vos decís, bueno, te endeudaste, pero bueno, tenemos hospitales de alta complejidad por todos lados y tenemos rutas como para movernos con tranquilidad y seguridad, si tenemos obras por todos lados, vos decís, bueno, también lo debemos, pero lo tenemos ahí. Ahora, si la plata no está, no es una irresponsabilidad, me parece que es un desfalco, que es una malversación, un robo. Totalmente, es así, con una fuerte connivencia y una irresponsabilidad también del organismo acreedor. Esto no se hace solamente con una parte, ¿no? Hay que ver todas las influencias de la geopolítica en la cuestión, pero si nosotros no logramos internamente rediscutir eso, nos vamos a estar haciendo cargo o vamos a estar renegociando una deuda totalmente ilegítima, irracional, que no figura bajo los marcos de ningún nivel de endeudamiento de ningún país del mundo, con tasas de interés siderales y fuera de órbita. Entonces, rediscutamos eso, pero no paguemos deuda a costa del sufrimiento de gran parte de nuestra población. Ese 62% de pibes menores a 14 años en situación de pobreza son la urgencia y la agenda más importante que debe tener el gobierno en la actualidad.
Sin ninguna duda. Juan Pablo, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus consejos, tu sabiduría, por supuesto, porque a ella apelamos. A ustedes gracias por el tiempo y que tengan buenas tardes. Abrazo, hasta la próxima.